Bienvenidas y bienvenidos alumnos de tercer año de educación secundaria. En este video abordaremos el tema de el pensamiento social de los insurgentes, el cual forma parte de la programación de Aprende en Casa 3 y cuyo aprendizaje esperado es el siguiente: explicar el proceso de la independencia y la influencia del liberalismo, ¿ok? En los videos anteriores estuvimos viendo, analizando los antecedentes y también las causas que originaron la guerra de independencia. Vimos en el video anterior cómo se desarrolló la conspiración de Querétaro, en el cual formó parte Hidalgo y que posteriormente dio inicio a lo que se denomina como el Grito de Dolores, el cual es lo que vamos a ver en este video, donde nos vamos a concentrar sobre todo en la etapa de inicio de la guerra de independencia, que fue de septiembre de 1810 a julio de 1811. Pues bien, comencemos. Como ya hemos visto en sesiones anteriores, la guerra de independencia tuvo 4 fases, siendo la de inicio la correspondiente a la campaña de Miguel Hidalgo y otros insurgentes como Aldama, Allende, Abasolo, ¿sí? José Ortiz de Domínguez, Miguel Domínguez, ¿no?, que fueron los que formaron parte de la conspiración de Querétaro y que también pues tuvieron una función importante dentro de la etapa denominada Guerra de Independencia. Entonces, este proceso, como dijimos, en la etapa de inicio, va de septiembre de 1810 a julio de 1811. Esta primera fase, la fase de inicio, comienza cuando los criollos comienzan a realizar conspiraciones, que ya vimos que hubieron 2 principales, la de 1809, que es la de Valladolid, y fue descubierta, ¿sí? E inclusive sus participantes fueron encarcelados, pero posteriormente liberados, ¿sí? Y posteriormente vamos a tener la conspiración de Querétaro, donde participó Hidalgo y los demás insurgentes. Recuerden que conspiración eran reuniones secretas para organizar un golpe de estado al virrey. Anteriormente los peninsulares le habían hecho un golpe de estado al virrey para poder mantener lo que son sus privilegios. Tocaba ahora a los criollos levantarse en armas para imponer la autonomía en Nueva España. Recuerden que lo importante para lo que es la primera fase de la llamada Guerra de la Independencia es la idea de autonomía. No querían separarse del todo de España. Entonces era lo que se buscaba, lograr la autonomía en la Nueva España y esperar el regreso del rey legítimo Fernando VII. Recuerden que Fernando VII era el rey legítimo porque había abdicado en favor de José Bonaparte, el hermano de Napoleón. ¿De acuerdo? Pues bien, entre esas conspiraciones estaba la de José Mariano Michelena, ¿sí?, que es la de 1809, y la de Querétaro, donde participaron Josefa Ortiz de Domínguez, Miguel Domínguez, que era el corregidor de Querétaro, Ignacio Allende, Ignacio Aldama y Miguel Hidalgo. Que, como dijimos, esta conspiración estaba planeada para esta conspiración sirvió para planear un levantamiento armado que iba a ocurrir en octubre. Sin embargo, esta conspiración pues fue descubierta y obligó a Miguel Hidalgo a iniciar la lucha contra los españoles en la madrugada del 16 de septiembre de 1810, en lo que se conoce como el famoso Grito de Dolores, ¿de acuerdo? Recuerden que la conspiración buscaba ejercer un gobierno autónomo que fuera la autoridad en ausencia del rey Fernando VII. Es decir, crear una junta provisional en lo que para guardarle las colonias a Fernando VII y una vez que regresara Fernando VII, regresarle lo que es la autoridad, pero ya con criollos formando parte del poder. Sí, que era algo que más que nada querían los criollos. Entonces es así como Miguel Hidalgo inicia su arenga, su invitación a la guerra en la madrugada del 16 de septiembre de 1810 en el pueblo de Dolores. Ahí en el pueblo de Dolores, en la madrugada,
una vez que son descubiertos o que es descubierta la conspiración, antes de que fueran detenidos, ellos fueron también avisados por José Ortiz de Domínguez. Decidieron entonces los criollos levantarse en armas esa misma noche, el 16 de septiembre de 1810. Entonces el cura Hidalgo se dirigió a la parroquia de Dolores, del cual él era párroco, y tocó la campana, y entonces la muchedumbre, la gente, ¿verdad?, empezó a salir y se empezó a reunir en la iglesia de Dolores. Esto pues se le conoce como el famoso grito de Hidalgo, y se conmemora cada noche de 16 de septiembre. Entre 15 y 16 de septiembre en la actualidad se sigue conmemorando este hecho. Aquí el asunto es que todo el mundo cree, ¿verdad?, o se tiene esa creencia de que Miguel Hidalgo gritó en aquella época, el 16 de septiembre de 1810, gritó ¡Viva México! Es algo que no puede suceder, no podía suceder porque Miguel Hidalgo no podía gritar ¡Viva México! Porque no existía México, ¿de acuerdo? Lo que gritó, según las fuentes, según lo que es cuando fue encarcelado Miguel Hidalgo, lo obligaron a confesar. Entonces ahí en esos documentos que están resguardados en el Archivo General de la Nación, ¿sí?, hay muchas fuentes primarias que indican que eso no fue lo que gritó Hidalgo. Nunca gritó ¡Viva México!, sino que gritó ¡Viva Fernando VII! Y también gritó ¡Muera el mal gobierno! Esos son los dos gritos que se repiten mucho, o que repetía mucho Hidalgo como parte para elevar los ánimos del ejército insurgente para la lucha. ¿Qué tiene que ver Fernando VII? ¿Qué tiene que ver la cuestión de muera el mal gobierno? Bueno, como dijimos, Hidalgo, ¿sí?, y los criollos de este periodo del inicio de la Guerra de Independencia no querían como tal la independencia. Se llama Guerra de Independencia porque es el inicio de un proceso que dura 11 años. Pero de esos 11 años, sí, de 1810 a 1811, se estuvo buscando en una primera instancia la autonomía. Querían los criollos que regresara Fernando VII, ¿sí? Por eso gritaron ¡Viva Fernando VII! Y decían ¡Muera el mal gobierno! No el mal gobierno de los españoles o de los peninsulares, sino muera el mal gobierno francés, o sea, el gobierno de José Bonaparte, ¿de acuerdo? Eso quiere decir que los criollos lo que buscaban solamente era la autonomía, gobernarse a sí mismos sin dejar de formar parte de España, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que se da este grito de Dolores, ¿sí?, ahí en el pueblo de Dolores, va a surgir el ejército insurgente. El ejército insurgente es un grupo de todas las clases sociales de la Nueva España que no eran privilegiados, ¿sí? Se conformaban por criollos, por indígenas, por mestizos, por castas y africanos. Los criollos tuvieron la oportunidad, porque muchos de ellos formaban parte del ejército e inclusive tenían formación militar, tuvieron la oportunidad de poder manejar el uso de las armas. E inclusive estas conspiraciones sirvieron para precisamente eso, para hacer acopio de armas. Es probable, que alguna de estas armas pues las usaran sobre todo los criollos y a lo mejor algunos miembros de los mestizos y castas que tenían uso o experiencia en el uso de armas. Los demás, indígenas, castas y africanos, ellos se armaron con lo que pudieron, sobre todo con palos y con piedras. Pero no crean que solamente era agarrar la piedra con la mano y lanzarla. Hay un arma muy propia de los indígenas que se llama la honda, con H, ¿sí? La honda pues es una cuerda en la que se ata un pedazo de cuero y con esta pues le vamos a dar vuelta a gran velocidad y sale disparada la piedra que puede pues romper cráneos, ¿no? O hacer una contusión muy fuerte en la cabeza, ¿sí? O en alguna otra parte del cuerpo. Entonces, con estas armas, sí, liderados militarmente por los criollos que formaban parte del ejército realista pero traicionaron esta causa realista y se convirtieron en insurgentes, sí, todos ellos empezaron a marchar entonces hacia la Ciudad de México después de haber realizado el grito de Dolores el 16 de septiembre de 1810.
Entonces aquí estamos viendo una escena que pintó Diego Rivera prácticamente 100 años después de la Guerra de Independencia, del inicio de la Guerra de Independencia. Aquí pues representó a los principales caudillos del movimiento armado y pues representó a lo que es la parte criolla y también algunos miembros de los indígenas, algunos miembros de las castas, mestizos y castas, ¿verdad? Todos ellos unidos aquí en lo que con machetes, con palos, con piedras y obviamente los criollos con armados, ¿verdad? Bueno, todo esto es la representación de lo que sería el ejército insurgente, sí, comandados o liderados por Miguel Hidalgo, el principal caudillo de la etapa del inicio de la Guerra de Independencia. Bien, los insurgentes lucharon contra el ejército realista. Sería entonces el ejército, ¿sí?, de Nueva España, que era leal a los españoles, ¿sí?, a los españoles que todavía vivían aquí en Nueva España y que eran los peninsulares del grupo privilegiado, ¿sí? No eran leales al rey José Bonaparte, ya dijimos que lo consideraban un rey ilegítimo. Pero lo que sí querían los realistas y los peninsulares dentro de Nueva España era seguir manteniendo el orden y sobre todo los privilegios. Por eso el ejército realista pues era el ejército de Nueva España que estaba a favor de los peninsulares. El ejército de los realistas o el ejército realista estaba comandado por Félix María Calleja. Entonces aquí estamos viendo los dos grupos, insurgentes e Hidalgo contra realistas y Félix María Calleja, ¿no? Entonces esos serían los dos principales grupos que se estarían enfrentando, los cuales en un principio los insurgentes iban ganando, iban generando derrotas o le iban ejerciendo derrotas a los realistas e iban tomando ciudades, sobre todo del Bajío, ¿sí? Entonces en varias batallas los insurgentes tomaron San Miguel, sí, que se encuentra actualmente en Guanajuato, Celaya, Salamanca y principalmente la ciudad de Guanajuato. Aquí en Guanajuato es donde se aconteció la llamada toma de la Alhóndiga de Granaditas. Una alhóndiga en aquella época era un granero o un edificio que funcionaba para almacenar granos. Esa era, digamos, la función de una alhóndiga. Esta se encontraba en el mero centro de la ciudad de Guanajuato. Si ustedes han ido a Guanajuato podrán haber visto este edificio, que en un momento lo vamos a ver. En este granero era donde los españoles se escondieron con sus cosas, ¿verdad?, más preciadas, con lo que es algunas con joyería, quizás con baúles llenos tal vez no llenos, pero sí con dinero, sí con todo lo más preciado y obviamente sus familias. Todos estos guanajuatenses, españoles guanajuatenses, se escondieron ahí, adentro de la Alhóndiga de Granaditas. Estaban siendo protegidos por el intendente Riaño, o sea, el que era el gobernante de Guanajuato, el intendente. Acuérdense que en aquella época, tras las reformas borbónicas, se convirtieron los provincias y reinos de Nueva España se convirtieron en intendencias, y el que gobernaban eran los intendentes. Bueno, este intendente se apellidaba Riaño. Entonces el intendente Riaño y todos los demás peninsulares se refugiaron en esa alhóndiga y estuvieron resistiendo. Y se dice, ¿verdad?, la tradición dice, sobre todo esto fue escrito por Carlos María de Bustamante, quien se le atribuye la creación de ciertos personajes que van a dar origen a la denominada historia patria o historia de bronce. Bueno, aquí empieza a surgir un personaje que va a ser muy famoso y muy repetido, y del cual no se sabe si realmente existió, el cual era el famoso Pípila, que dicen que se puso una piedra en la espalda, y dicen que con una antorcha fue y encendió la puerta de la Alhóndiga, y así pudieron entrar el ejército realista. Algunos dicen que el Pípila en sí, unos dicen que sí existió, otros dicen que no existió, que en realidad es una metáfora del pueblo. Hasta el momento no se ha encontrado una fuente que nos diga que realmente sí haya existido este personaje, que inclusive tiene un nombre, ¿verdad?, pero que muchos en común le llaman el Pípila, ¿verdad? Es como que su nombre que trascendió, su sobrenombre que trascendió, que inclusive tiene en la actualidad en la ciudad de Guanajuato pues un monumento, el monumento al Pípila. Bueno, el asunto está que los
insurgentes pudieron entrar a la Alhóndiga y ahí adentro hicieron una matanza de españoles. Hicieron una matanza que varios escritores posteriores a la independencia, pero que vivieron ese momento, lo van a describir como horror, ¿no? Un momento de horror, una carnicería dentro de lo que es la Alhóndiga de Granaditas, ¿ok? Entonces era una cuestión de saqueo, era una cuestión que a Hidalgo se le impuso o se le pidió que detuviera toda esa masacre, esa matanza, pero pues que no, que se le salió de las manos a Hidalgo y que finalmente pues ahí se desquitaron pues todas las castas, todo el ejército insurgente contra los peninsulares, ¿verdad? Obviamente no mataron a todos, pero sí hubo una gran masacre, una gran matanza adentro de este edificio. Y pues después de haber tomado Guanajuato y después de esta batalla, pues se fueron se dirigieron de ahí hacia lo que es la Ciudad de México, ¿sí? Entonces fueron tomando varias ciudades, fueron pasando por pueblos de lo que hoy es el Estado de México, como por ejemplo los actuales municipios de Ixtlahuaca, por Lerma, ¿verdad? Por Toluca, fueron avanzando hasta llegar a las inmediaciones de lo que actualmente es la alcaldía de Coajimalpa, y ahí en las montañas, en lo que se denomina el Monte de las Cruces o la Sierra de las Cruces, se va a dar otro enfrentamiento entre realistas e insurgentes, muy importante esta batalla, que se denomina la batalla del Monte de las Cruces, el Monte de las Cruces, ¿ok? El cual los insurgentes lograron vencer a los realistas. Entonces, como ven, los realistas venían triunfando, venían generando varias victorias, y ya estaban a punto de entrar a la Ciudad de México. Ya Coajimalpa en la actualidad forma parte de la Ciudad de México, pero en aquella época se consideraba pues ya que eran las inmediaciones, las fronteras, lo más lejano de lo que es ya para entrar prácticamente a la Ciudad de México de aquella época, eran las afueras de la Ciudad de México. Pues Hidalgo, ya cuando iban a entrar a la Ciudad de México, decide no entrar a la Ciudad de México, ¿ok? Y lo que decide mejor es regresar, o sea, hacer la retirada y quizás en algún otro momento tomar la Ciudad de México. No se sabe por qué tomó esta decisión. Algunos han planteado la hipótesis de que no quería que se repitieran estos actos de rapiña y de matanzas que ocurrieron dentro de la batalla de la Alhóndiga de Granaditas. No quería que volviera este caos dentro de la Ciudad de México, y esto fue lo que quizás a lo mejor orilló a Miguel Hidalgo a realizar la retirada, y de ahí se fueron otra vez, pasaron por estas regiones del Estado de México, pero se fueron yendo hacia Valladolid, lo que hoy es Morelia, o sea, hacia Michoacán, y de ahí se dirigieron posteriormente a lo que es a Guadalajara. En diciembre de 1810, y fue la etapa más activa de Hidalgo en cuanto a sus ideales políticos. Por ejemplo, es ahí, el 6 de diciembre de 1810, cuando abole o decreta la abolición de la esclavitud. Uno de los ideales principales de Miguel Hidalgo, pues era que se debía terminar con este sistema de clases sociales determinados por el color de piel y determinados por el origen étnico de las personas, y que a partir de ahí, a partir de ahí en adelante, a partir de la abolición de la esclavitud, todos fuéramos ciudadanos, todos fuéramos iguales. Es decir, que uno de los principales ideales de Miguel Hidalgo era la igualdad, era lo que buscaba principalmente Miguel Hidalgo. Y lo decretó sobre todo con esta abolición de la esclavitud en 1810, en diciembre, principalmente el 6 de diciembre de 1810. Y también generó en diciembre, por eso les digo que fue la parte más activa políticamente o intelectualmente de Miguel Hidalgo, también propuso la creación de un congreso para lo que después podría ser una constitución. Obviamente ya no se llevó a cabo, porque después de esta participación activa de estos ideales que tenía Miguel Hidalgo, posteriormente llegaron a Guadalajara, y en Guadalajara, en lo que es en la batalla del Puente de Calderón, van a sufrir una derrota por parte de Félix María Calleja, ¿sí? El ejército realista le va a propinar a los insurgentes una derrota muy fuerte ahí en Guadalajara, ¿sí?
porque ya el ejército insurgente ya no estaba muy motivado. Tuvieron la oportunidad de tomar la Ciudad de México y no lo hicieron. Y muchos se desmotivaron, dijeron, pues ¿por qué estamos luchando, no? ¿Por qué estamos siguiendo a alguien pues que nos iba a llevar a la victoria segura y no quiso, ¿no? Entonces como que esa desmotivación, y aparte que era un ejército no improvisado, ¿sí? Un ejército improvisado, perdón, contra un ejército profesional que era el de los realistas, pues fue que le generó precisamente pues esta derrota, ¿de acuerdo? Fue una de las principales victorias que tuvo Félix María Calleja sobre los insurgentes. ¿Vamos bien? Entonces, aquí vamos a hacer un recorrido otra vez. Esta es una escena de la batalla de la Alhóndiga de Granaditas, allá en Guanajuato. Esta es la Alhóndiga de Granaditas, ¿sí? Donde se encerraron los españoles, y ahí adentro hubo una matanza de españoles prácticamente por parte de los insurgentes. Aquí tenemos en esta imagen la representación de la batalla del Monte de las Cruces, que pues se realizó, como les dije, en las inmediaciones de lo que era la Ciudad de México, y parte de lo que hoy es Estado de México, ¿sí? Entonces es una victoria insurgente muy importante, la que iba a ser ya la entrada para llegar a la Ciudad de México, y recuerden pues que Hidalgo pues no quiso, ¿verdad? Bueno, y como les digo, después de esta derrota que sufre el ejército insurgente en lo que es en la batalla del Puente de Calderón en Guadalajara, ¿sí? Hidalgo pues entonces comienza a tener otras derrotas por parte del ejército realista, y pues Hidalgo pues pretende ir a lo que es a Estados Unidos a conseguir apoyo, ¿sí? Quizás a la mejor arma, ¿no? Que era, digamos, lo que podían conseguir de lo que es del norte, de lo que es hoy Estados Unidos. Entonces, Hidalgo, al querer ir hacia Estados Unidos para adquirir más armamento para la guerra, fue capturado debido a que fue traicionado. Fue capturado Hidalgo junto con Allende y otros caudillos importantes de esta etapa del inicio de la Guerra de Independencia, los cuales, pues en 1811, particularmente en el mes de julio, fueron decapitados y las cabezas, bueno, primero fueron fusilados, primero los fusilan, tanto Ignacio Allende, Ignacio Aldama, ¿sí? Y Mariano Jiménez, y después van a fusilar a lo que es a Miguel Hidalgo. A estos 4 principales les cortan la cabeza, ya sus cadáveres, y estas cabezas se las llevan a Guanajuato y las ponen en la esquina de la Alhóndiga de Granaditas, en unas jaulas, ¿sí? Ahí van a permanecer durante toda la Guerra de Independencia, y después van a recuperar esas cabezas y las van a colocar, o bueno, se las van a regresar a los esqueletos, ¿verdad? Entonces fueron expuestas en la Alhóndiga de Granaditas como advertencia, pues de que si seguían con el levantamiento armado los insurgentes, pues iban a terminar así. Y sabemos que a partir de aquí en adelante, quien retoma como principal líder de lo que es de los insurgentes, pues va a ser José María Morelos y Pavón, ¿ok? Y ya estaríamos entrando en la siguiente etapa, que sería la etapa de la organización. Entonces, así, igual es breve, pero no por ello importante, lo que es la travesía que realiza Hidalgo en lo que se denomina la Guerra de Independencia, aunque él, insisto, no buscaba del todo en un principio la independencia, sino la autonomía, ¿de acuerdo? Este es el plano de la batalla del Puente de Calderón, ¿sí? Que le dio una victoria importante al ejército realista. Vean cómo tenían organizadas sus tropas y un ejército profesional, pues contra un ejército improvisado que sería el ejército insurgente, y que ya no tenía pues esas ganas de seguir luchando después de que pues se les ordenó la retirada, ¿verdad? Y sería Félix María Calleja, el principal general de lo que es el ejército realista, el cual finalmente, de cierta manera, pues derrotó a Miguel Hidalgo, ¿verdad? Es el que organiza su captura finalmente, y pues es el que ordena su ejecución. Como ustedes saben, se coloca lo que es estas cabezas en la Alhóndiga de Granaditas, ¿sí? Aquí tenemos la imagen de la ejecución de Hidalgo. Es una alegoría, una interpretación. Obviamente, pues en aquella época
no existía del todo lo que es el grabado, aún no existía, era algo que viene un poco más del siglo XIX, un poquito más a partir de la consumación de la independencia, un poquito más adelante empieza a llegar este arte, ¿sí? De lo que es la litografía, así se llama, este estilo de poder realizar ilustraciones de esta manera, ¿sí? En aquella época pues todo se realizaba a través de imprenta, así que esta sí existía en Nueva España. Y es ahí, de hecho, mediante la imprenta, donde se dieron a conocer muchas noticias sobre la guerra de independencia, y de hecho a Miguel Hidalgo se le considera uno de los fundadores de un periódico muy importante que va a ser El Despertador Americano. Entonces, vamos a hacer una recapitulación geográfica. Como dijimos entonces, todo inicia en Dolores, aquí en Dolores, que es actualmente Guanajuato. Es decir, que básicamente la ruta o las campañas de Hidalgo se concentraron en el Bajío y en el centro de México, ¿sí? Entonces se inician Dolores, empiezan a tomar ciudades de Guanajuato, llegan a Valladolid, que hoy es Morelia, la capital de Michoacán, y de ahí inician su travesía hacia la Ciudad de México, ¿sí? Aquí en lo que es en esta travesía que realizan en el Bajío, perdón, la batalla importante pues fue la de Guanajuato, la de la Lóndiga de Granaditas, y de aquí vamos a tener la batalla del Monte de las Cruces, ya en las inmediaciones de la Ciudad de México, pero después de ahí ordenan su retirada, ¿sí? Se retiran nuevamente hacia Valladolid, que hoy es Morelia, Michoacán, y de ahí pues se dirigen a lo que es hoy es Guadalajara, perdón. Y ahí van a tener derrotas como la de la batalla del Puente del Calderón, y finalmente van a querer hacer su recorrido para llegar a lo que es a Estados Unidos, pero pues van a ser capturados acá en Chihuahua, ¿sí? Aquí los ejecutan y sus cabezas las traen a Guanajuato, ¿ok? Esa es la ruta de Hidalgo a grandes rasgos, ¿ok? O las campañas de Hidalgo, que se concentró sobre todo en la zona del Bajío, ¿sí? En la etapa del inicio de la Guerra de Independencia. Y esta sería la cronología de la ruta de Hidalgo, que como les digo fue de septiembre a julio de 1811, ¿sí? Entonces 16 de septiembre se da el grito de Dolores cuando inicia la Guerra de Independencia. 28 de septiembre se da la batalla de Guanajuato, ¿sí? La de la Lóndiga de Granaditas. 17 de octubre los insurgentes llegan a Valladolid, hoy Morelia, que fue cuando dijimos primero bajan a Morelia, Michoacán, bueno, que hoy es que en aquella época era Valladolid y hoy es Morelia. Del 26 al 28 de octubre, los insurgentes pasan por Ixtlahuaca, ¿sí? Que es un municipio que se encuentra en el actual Estado de México, e Hidalgo ahí va a recibir su excomulgación. Ahí lo quitan, o ahí es donde se dice que lo quitan de la religión católica. 30 de octubre se da la batalla del Monte de las Cruces. Imagínense, de septiembre a octubre, todas estas batallas que fueron ganando los insurgentes, hubiera sido prácticamente una guerra rápida, ¿sí? Si es que de cierta manera en noviembre hubiesen entrado a la Ciudad de México, pero Hidalgo ordena no entrar a la Ciudad de México, y de ahí para atrás, ¿sí? Se comienza a dar la retirada. Del 2 al 4 de noviembre vuelven a pasar por municipio de Ixtlahuaca y sus alrededores, lo que es Lerma, etcétera. El 6 de diciembre es cuando ya llegan a lo que es a la parte de lo que hoy es Guadalajara, y es la parte más activa política de Hidalgo, ¿sí? Cuando decreta la abolición de la esclavitud, es decir, que todos se declaran como iguales. El 15 de diciembre cuando decreta su manifiesto donde expresa la necesidad de crear un Congreso Nacional, ¿sí? Lo que daría pie después al Congreso posteriormente, al Congreso que establece Morelos, y que en ese sí se logra dar una constitución, la de Apatzingán. 20 de diciembre se publica el primer número del Despertar Americano. Hace rato dije Despertador, es el Despertar Americano, perdón. El periódico que funda Hidalgo. De ahí en 1811, de enero a marzo, empiezan a tener varias derrotas. La principal fue la del Puente de Calderón en Guadalajara. El 21 de marzo, Hidalgo y otros líderes insurgentes son apresados en Acatita de Baján, en Chihuahua. Y de ahí hasta el 30 de julio que se llevó todo este proceso
de confesión, ¿sí? Donde Hidalgo pues empieza a describir todo lo que hizo, todos los juicios y acusaciones de los que fueron sujetos los miembros de los líderes insurgentes, hasta que son fusilados, ¿ah? Y Hidalgo fusilado el 30 de julio de 1811. Y así es como podemos hablar a grandes rasgos del inicio de la etapa de la Guerra de Independencia. Espero haya sido este video de su agrado. Nos estamos viendo. Hasta la próxima.